Hola amigos de Canal Diseño, soy Silvia Segarra. El tema de hoy es Nuestra Señora de París. El 15 de abril de este año, las imágenes del incendio de la Catedral de Notre Dame dieron la vuelta al mundo. A propósito de este tema, quiero presentar a uno de los protagonistas de la historia de Nuestra Señora de París, que es Eugène Viollet-le-Duc, un arquitecto que nació en 1814 y murió en 1879. Murió pocos años después de haber terminado la primera restauración importante que se hace de la catedral y que además le implementa una serie de connotaciones y de ornamentaciones que son las que conocemos hoy. Dan la característica de esta catedral, que es la imagen viva de la ciudad luz. ¿Quién no ha visto imágenes de Nuestra Señora de París en periódicos, en la televisión, en tarjetas postales, en anuncios publicitarios de agencias de viajes, etcétera, etcétera? La catedral inició su construcción realmente en el siglo XII, en 1163, y fue concluida con una etapa intermedia en 1314, es decir, que duró más o menos 2 siglos de construcción, aunque a lo largo de su historia ha tenido muchas intervenciones. Después, en los siglos XVI, XVII y XVIII, tuvo también intervenciones y modificaciones al proyecto original del siglo XII. Especialmente las mayores modificaciones, pero especialmente una de las etapas más fuertes y de más deterioro de la Catedral de Notre Dame fue el siglo XVIII. En el siglo XVIII, y sobre todo durante y después de la Revolución Francesa, se destruyó una parte del pórtico central, se deterioró tanto la decoración exterior como la decoración interior, se perdió la mayor parte de las esculturas del atrio y de la Galería de los Reyes, y también se desmontó en 1786, se tuvo que desmontar la aguja o flecha central, esa que después hemos visto cómo se quemaba y se caía durante el incendio. En realidad, la que se caía no era no era original, sino hecha en el siglo XIX, como vamos a ver a partir de ahora. Hasta 1802 estaba desacralizada la Catedral de Notre Dame y fue utilizada como almacén y tuvo diferentes usos no muy cercanos al uso de templo católico. A partir de principios del siglo XIX se decidió empezar a hablar y empezar a recuperar y a tomar como símbolos edificios históricos franceses como el Louvre, como Versalles, la Catedral de Saint-Denis o la misma Catedral de Notre Dame. Se formó entonces un aparato administrativo para la atención de los monumentos históricos, para una reflexión hacia el patrimonio nacional. Se creó un órgano de inspección que estuvo dirigido, entre otros, por Próspero Mérimée en el año 1834. Tenía la función de clasificar y de hacer trabajos de conservación, reparaciones e incluso renovaciones totales de los monumentos franceses. Especialmente los beneficiados fueron los edificios medievales, es decir, los edificios góticos, porque formaban parte de una identidad francesa. El estilo gótico era un estilo que era muy característicamente, o es un estilo muy característicamente francés. De alguna manera, la creación de este órgano hizo que se hiciera un concurso para la restauración de Notre Dame en los primeros años, hacia el 1840. Viollet-le-Duc era en realidad un arquitecto formado a sí mismo, no había estado en la academia, era
una persona que estaba en contra, además de la formación académica, especialmente de la formación neoclásica, que en ese momento las academias de Bellas Artes y la Academia de Bellas Artes de París inculcaba a los discípulos, a los alumnos, y se dedicó a estudiar desde su propio punto de vista los monumentos tanto en Italia como en Francia, y hacer viajes para instruirse acerca de las características de estos. Viollet decía que restaurar un edificio no solamente es darle mantenimiento, repararlo o rehacerlo, es restablecerlo a un estado completo que pudo nunca haber existido. Este punto es muy importante porque de alguna manera, según afirma Charlotte Noël en su artículo Viollet-le-Duc y la restauración monumental, es un artículo de marzo del 2008, Viollet-le-Duc de alguna forma reinventa el estilo gótico y reinventa la Edad Media francesa. La obra que escribió Viollet-le-Duc, y gracias a eso podemos conocer a fondo cuáles fueron las características de la restauración de Notre Dame, es muy amplia. Queda recogida en un importantísimo corpus de bibliografía, entre los que destacan el Diccionario Razonado de la Arquitectura Francesa entre el siglo XII y el siglo XV, que escribió entre 1854 y 1868, o por ejemplo las Conversaciones sobre Arquitectura de 1863, que escribió entre 1863 y 1872. Este debate, estas obras crean un debate que seguirá siendo un debate actual de cómo se lleva a la práctica la restauración y la conservación del patrimonio entre este pensamiento y esta filosofía de la restauración de Eugène Viollet-le-Duc y John Ruskin en Inglaterra, que son completamente contrarias, pero que a su vez forman esta ideología y estas posibles maneras de poner en práctica la conservación. A propósito del concurso para restaurar Notre Dame, el primer proyecto había sido presentado en 1819 por Gode, un arquitecto académico que tenía poca experiencia en técnicas de restauración y además tenía muy poco conocimiento de la arquitectura gótica, con lo cual este proyecto fue desechado. Y más adelante se acepta el proyecto que habían presentado Viollet-le-Duc, porque iba acompañado, Viollet-le-Duc y Lassus eran dos, Lassus era un poco el maestro de Viollet-le-Duc, y convencieron al jurado por los argumentos que planteaban de cómo debía ser restaurada la catedral. Este proyecto, en una cuestión muy poco usual en la época, iba acompañado de una memoria muy clara de qué era lo que se pretendía hacer, además de una planimetría muy detallada de todo el edificio. Estos planteamientos de cómo se presenta este proyecto se adelantan prácticamente más de 100 años a la creación o a la elaboración de la Carta de Venecia de 1964. Cada parte de cualquier época debe conservarse, consolidarse y restaurarse en el propio estilo. Eso dice, entre otras cosas, en la memoria Viollet-le-Duc. Además que el artista debe eclipsarse completamente, olvidar sus propias tendencias y sus propios instintos para estudiar el trabajo que debe desarrollar a través del estudio de la documentación. Entre las intervenciones que se proponen en el proyecto y que se llevaron a cabo está la restitución de la aguja o flecha central, elemento característico de las catedrales góticas y que precisamente colapsó en el incendio del pasado mes de abril. También en algún momento en el proyecto se presentó la posibilidad de determinar las flechas que tenían que estar, los remates que tenían que estar por encima de las dos torres de Notre Dame que nunca habían sido terminadas. La tipología de Notre Dame es una tipología típica, puesto que nunca fueron terminadas las dos torres. En ese caso decidieron desde el principio, desecharon, aunque existe un dibujo que se publicó después precisamente en las Conversaciones sobre Arquitectura de Viollet-le-Duc, y eso se ha prestado a confusiones, existe un boceto que hizo Viollet-le-Duc
precisamente a propósito de cómo se podrían terminar estas torres. Pero él mismo opina que las torres darían como resultado una catedral bellísima, pero que dejaría al mismo tiempo de ser Notre Dame, porque no tendría el aspecto que ya había tenido desde el principio y que era el aspecto que todo el mundo recordaba en el imaginario. También el proyecto contemplaba la restitución de las gárgolas, la demolición y liberación de los edificios que estaban alrededor, que como en muchísimos otros casos, muchas de las catedrales estaban rodeadas de edificios y casas medievales. Esto también implicó la destrucción de un barrio medieval, pero bueno, ese es otro debate aparte. Y además, en el transcurso de los trabajos, como también sucede en la gran mayor parte de las obras de restauración, encontraron algunos vestigios que hicieron modificar el proyecto y que al mismo tiempo se tomaron en cuenta para reconstrucción de algunos de esos elementos. Por ejemplo, también dentro de la intervención, y esto tiene que ver con aquella especie de reinvención del estilo y de reinvención de la catedral, se insertaron algunos vitrales en las crujías que eran en unos espacios ciegos, pero que al mismo tiempo le daban mayor iluminación mayor iluminación interior a la catedral, y se restituyeron, y esto es una cuestión muy importante, se restituyeron ex novo prácticamente todas las esculturas, tanto del atrio como de la fachada principal, todas las esculturas de la Galería de los Reyes, que se le encargó a Geoffroy Deschamps, que era un escultor con todo su equipo. Fueron más de 70 esculturas, y entre las cuales se insertaron 2 retratos de cuerpo completo de Viollet-le-Duc. Es decir, que él se autorretrata o se pone para la posteridad en la fachada de Notre Dame. Es, digamos, una manera de marcar que es una intervención moderna. Se le considera el primer restaurador de la época moderna, no solo por su práctica en la restauración de Notre Dame, sino también por sus intervenciones en otras catedrales importantes, como en la Catedral de Saint-Denis, en la Catedral de Vézelay y en algunos otros edificios góticos. También se le considera muy importante por el análisis y todo el estudio histórico y todos los estudios que se hacen para encontrar las soluciones más idóneas y la utilización de un material que en aquel momento era un material moderno, era el último material que se estaba utilizando, que era el acero. Y de hecho, precisamente esta aguja o flecha de Notre Dame, que había sido rediseñada por Viollet-le-Duc, era enteramente hecha en acero. Bueno, con algunos otros materiales, pero era fundamentalmente hecha en acero. En el momento en que se desata el incendio, al mismo tiempo, además de avivarse el fuego, se reaviva un debate que había iniciado en el siglo XIX precisamente con las intervenciones de Viollet-le-Duc. ¿Cómo se tiene que hacer ahora? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? El debate está abierto y está recorriendo todo lo ancho y largo del mundo. ¿Se debe reconstruir la Catedral de Notre Dame como era? ¿Cómo era exactamente? ¿En qué momento? En el momento en que se construyó en el siglo XII, que se empezó en el siglo XII, con las modificaciones que sufrió a lo largo del tiempo, o en la época de Viollet-le-Duc, que es la imagen que está dentro de nuestra idea y dentro del símbolo de Notre Dame de París. Hay que hacer una intervención, en cambio, moderna, como otras que se han hecho en París y que también han sido ampliamente debatidas y polémicas, pero ahora en un edificio tan singular como la Catedral de Nuestra Señora de París. Por lo pronto se ha anunciado un concurso internacional para restituir la aguja o flecha de la catedral, y en todo caso empieza el debate y empieza la polémica de cómo se debe restituir. Las reacciones no se han hecho esperar, y termino esta breve cápsula presentando algunas de las imágenes publicadas recientemente en los diarios de todo el mundo de algunas de las ideas que han surgido, todavía no de manera oficial, para la restitución de la aguja y del tejado de la catedral. Todas son ideas en clave contemporánea que se han publicado en los diarios y que desde luego ya desde este momento están causando
y empezando a causar serias polémicas. Se espera en los próximos años una larga e interesante polémica alrededor de la restauración de la Catedral de Notre Dame. Ya veremos cómo va avanzando esta intervención. Soy Silvia Segarra, me despido de ustedes, espero verlos muy pronto. No olviden que pueden consultar nuestros contenidos en canaldiceno.mx.com, en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Hasta una próxima ocasión.